Y si después, como soy más poderoso económicamente, me quedo con el proyecto y ya te doy una patadita y adiós. Gracias. También existe. Y un montón también. Entonces, también hay que hacerle caso a esas señales, ¿no? Pero también en el delegar, también hay un proceso de ir aprendiendo la paciencia, la tolerancia, porque es como, güey, entiendo que no todos van a tener la misma pasión que yo tengo por mi emprendimiento. No todos le van a poner el mismo amor, el mismo empeño, la misma energía. Ni tus socios. Pero pues terminas esclavizado detrás de un mostrador o dependiendo 100% de lo que hagas y de cuánto estés al frente para que eso produzca, ¿no? Si es por la otra vía, como tú decías, de una pasión, no necesariamente terminaría en el autoempleo, pero muy posible terminaría en una ocupación que además no remunera. Hola, hola familia Humanidad, ¿cómo están? Espero que se encuentren de maravilla. Magos y magas, deseo que estén pasando un jueves extraordinario. Por fin es Jueveder, estamos listos con un nuevo tema y también un invitado muy especial. Vamos a descubrir cuál es la magia del emprendimiento serotónico, cuál es la magia de Juan Carlos Corona y vamos a generar esta charla de aprendizaje, de descubrimiento, pero sobre todo de crecimiento en el tema económico en una chelita con Juan Carlos. Saludos, amigo. Bienvenido. Juan Carlos, les platico un poquito de él. Tiene una cierta trayectoria. De hecho, hay una canción que te hicieron, ¿no? Por ahí de cómo empezó tu historia del emprendimiento y tal. También emprendiendo desde pequeño, viendo el tema de negocios. Es socio mío también en algunos negocios y pues bueno, ya lo tenemos aquí listo para poder compartir su experiencia. Tiene mucho conocimiento y mucha preparación, no solamente desde la parte profesional, sino preparación en la vida respecto a las finanzas, a la educación financiera, a las cuestiones económicas, contabilidad, impuestos y un montón de cosas, ¿no? Es mi Dios fiscal para mí. Tenemos a Juan Carlos Corona. Bienvenido, Juan Carlos Corona. Gracias, amigo. Un gusto. Gracias por estar aquí, amigo. Bienvenido. Con muchísimo gusto, amigo. Y pues bueno, adelante. Adelante. ¿Qué es? A ver, vamos a hablar de algo que es emprendimiento serotónico. ¿Qué es emprendimiento serotónico? Bueno, fíjate que emprendimiento serotónico como tal no existe. Es algo que a mí un día se me ocurrió, derivado de justamente de ver por qué las personas emprenden todo el tiempo y la estadística siempre te va a llevar al 98% de fracasos. Y pues entrevistando a algunas personas, cuestionándoles un tanto el motivo de su emprendimiento, era que todo se hacía de manera emocional, ¿no? O sea, es decir, no quiero decir que no funcione hacerlo de esa manera, pero sí que el precipicio está cerca, ¿no? Entonces, tomando en cuenta este juego de palabras de la serotonina y demás, encontré que esta parte, y te lo pongo un ejemplo muy, muy común. ¿Qué pasa en la mente de las personas cuando ven pornografía, por ejemplo? ¿No? O sea, la dopamina se dispara, el cuerpo no hace nada, pero la mente sí. Uh-huh. Y la gran mayoría de los emprendimientos se dan de esa manera. O sea, con una sobredosis de dopamina por pensar que tengo la mejor idea, que nadie lo va a hacer, que no hay nadie mejor que yo. O en las charlas entre los futuros socios, ¿no? O sea, se llenan de dopamina. Las charlas entre socios generan eso porque todavía no hay acción. Entonces, al ponerle acción, la realidad cambia, ¿no? Entonces, esa realidad te dice, está padre tu emoción, está padre que estés en ese exceso, pero la realidad te está indicando que debes ir por otro camino. Y esas pequeñas dosis de serotonina, que es lo que me va haciendo feliz de lo que estoy haciendo, es lo que me hizo nombrar esto como emprendimiento serotónico. O sea, es decir, todavía ni siquiera llegamos a la parte de si es viable o no es viable. Simplemente es, si me está haciendo feliz algo de eso, entonces ese es mi camino. Después vendrá todo lo que es un emprendimiento real, todo lo que son los temas circunstanciales y sobre todo el entender, y que algo que tú has explicado muy bien es, tiene que haber una combinación entre tu oportunidad,
tu talento, tus propias circunstancias, las de tu país incluso, que no deberían ser lo que dictamine las posibilidades, pero que terminan siendo el factor más importante para que se afecte. Entonces, bueno, ese es el tema con emprendimiento serotónico. Ok, ¿cómo ha sido el emprendimiento serotónico? Tú empezaste a emprender. ¿Quién era Juan Carlos Corona? ¿Cuál fue tu proceso de transición en relación a lo laboral, al emprendimiento y a los dineros? ¿Y quién es hoy en día Juan Carlos en ese aspecto? Está padre la pregunta. Fíjate que Juan Carlos Corona era el chavito que le habían enseñado que tenía que trabajar o chambear en la mejor empresa de la zona, ¿no? Para mi caso era Yakult, ¿no? Era la única empresa que te podía dar ciertas oportunidades laborales en lo económico y demás, ¿no? Pero era rebelde. Nunca me gustó la idea de ponerme la camisita de mezclilla y ponerme a operar una máquina y intentar crecer dentro de la empresa. Entonces me quité un poco esa idea y me empecé a fijar en lo que hacían personas que a mí me gustaba su estilo de vida. ¿No? Decía, mira, él hace esto y me gusta un poco. Y empecé a hacer como una mezcla, una combinación de lo que a mí me gustaría hacer. Y bueno, llegué al nivel de secundaria sin saber qué quería hacer. Entonces un mal orientador vocacional, que hoy le agradezco mucho, me encaminó hacia los temas contables, ¿no? Y literal me lo dijo así: las personas jodidas como ustedes, o sea, es decir, los que no tienen así les dijo literal. A mí, fue conmigo, ¿no? Así yo le pregunté que qué me recomendaba estudiar, chalala. Y me dijo, las personas jodidas como ustedes, que vienen a esta escuela y que sus posibilidades económicas no dan para otra cosa, estudien contabilidad o derecho, ¿no? Allí van a dar su primer paso para empezar a ganar algo de lana y entonces ya después hacer algo. Pasamos eso, llego a una carrera técnica que se llamaba computación fiscal contable y yo emocionado por la palabra computación. Computación. ¿no? Contable no tenía idea qué era. Dije, bueno, pues hay computadoras, voy a poder hacer algo padre. Según yo tenía la idea de ser ingeniero en sistemas. Y pues resulta que llego y en el primer semestre me hablan de personas físicas y morales y pues cosas que no sabía ni qué era, ¿no? Pero me gusta. Y como además me dijeron que eso me iba a dar una oportunidad económica, pues me seguí, ¿no? Pasando esto, tuve un profe pues que fue una maravilla porque pensaba, era de los profes que sabían pensar y que te hacían pensar. No era de dictarte clases, ¿no? Y le planteé la misma pregunta. Oye, a ver, ¿qué me recomiendas estudiar de acuerdo a estas circunstancias en las que yo estoy? Y me contestó lo mismo. ¿Contabilidad o derecho? Porque eso era lo que había a la mano, barata, una carrera barata en ese sentido, ¿no? Y te daba la posibilidad de acercarte un poco a un nivel económico distinto. Le hice caso y allí fue donde yo descubrí que me iba a quedar chiquito. Porque me dijo, en algún momento personas como tú, esa carrera no les va a satisfacer. Entonces, pero te va a dar los medios para hacer otra cosa. Y pues bueno, así llegué a la universidad. Después fue la parte administrativa, luego el factor humano y pues después la psicología y así. Entonces entendí que en efecto no era la carrera que a mí me dejaba satisfecho como tal, pero sí tenían razón, sí me dio los medios para brincarle. Entonces empecé en despachitos, empecé en empresas también. Tuve la fortuna, y eso siempre lo voy a tener que agradecer dentro de mis privilegios y mis circunstancias, que la empresa que me abrió las puertas era prácticamente familiar porque la había fundado mi hermano, ¿no? Claro. Entonces, este tema de que a mí me guste el emprendimiento y me aferre a veces a proyectos así, es por ese ejemplo, ¿no? O sea, al final yo lo vine a hacer de la nada y lo vi hasta estos últimos años que se retiró. Dije, ok, ese camino sí quiero, ¿no? Entonces, eso fue lo que me mostró el camino y por allí le seguí, amigo. Ya. Ok, está interesante porque todos tenemos una historia detrás, ¿no? O sea, a veces creo que mucha gente alcanza a ver la posición o el lugar en el que está alguien y no conocen el camino que tuvo que transitar para poder llegar al resultado en el que está. O sea, es como que siento que es muy fácil juzgar a alguien por este güey es bien chingón, ha hecho tales cosas y ha llegado hasta acá, pero pues o sea,
no sé si muchas o la mayoría de las veces la gente no conoce la historia que hay detrás de eso. Igual de la misma manera cuando alguien es como que no, a ver, este güey no hizo nada de su vida y tal, pero no conocemos la historia detrás. O sea, no sabemos realmente qué hizo cada quien. Desde tu propia experiencia y conocimiento, ¿qué le podrías decir a la gente que va a emprender, que está emprendiendo o que quiere emprender algo? Porque mucha gente ahorita, siento que en estos temas de la motivación basura, el empleo ha sido satanizado por el emprendimiento. Como si eres empleado, eres bien pendejo, ¿no? O sea, tendrías que estar emprendiendo porque estás construyendo los sueños de alguien más en vez de los propios. Yo, Eder Campos, tengo la creencia de que antes de emprender es importante emplearse para entender cómo funciona cualquier empresa o cualquier negocio. Tal vez en un área específica, pero sí, de alguna manera es como ganarte el hecho de saber, si no eres empleado, ¿cómo vas a saber cómo piensa tu empleado cuando tú estás emprendiendo, ¿no? Para ti, ¿cuántas y cuáles serían esas claves para un emprendimiento real, pero funcional? Claro, mira, contestando a la primera pregunta, lo que para Juan Carlos funcionó es primero entender y tener claro el para qué, antes de planear y antes de hacer cualquier otra cosa. Inmediatamente después de eso, las 3 P's, que todo el que le interesa el emprendimiento sabe, ¿no? Primero es la planeación, los procesos y el personal, que eso ya es una parte técnica. Pero en la parte humana de las personas que desean emprender porque se han contaminado de muchos medios. Planeación, procesos y personas o el personal. El personal. Sí. Evidentemente, todo emprendimiento requiere personas capaces y demás, ¿no? Pero antes de eso está la persona como tal. Es decir, encuentro mi para qué, o sea, hacia dónde quiero ir con eso, para qué quiero emprender en lo que sea que quieras emprender. Y entender algo bien importante, amigo. Hoy, cualquier cosa puede ser emprendimiento. Entonces, hoy hay un saco enorme en donde si tú vendes botanas afuera de la central camionera, ese es tu emprendimiento, ¿no? Y le puedes poner palomita al nombre. La realidad es que todos sabemos que si el emprendimiento como tal no genera empleo, no tiene un progreso hasta llegar a una parte patrimonial y demás, no es emprendimiento. Se podría nombrar emprendimiento, pero como tal, no sería emprendimiento. Y en la segunda parte de lo que preguntabas, creo que sí, evidentemente, la contaminación en medios es de si tienes chamba y no emprendes, entonces como que te vas rezagando. La realidad es que no. O sea, de los mejores emprendedores reales, o sea, me refiero a la gente de a pie que empezó y llevó el proceso, es derivado de lo que aprendieron en la chamba, en una empresa. Porque tal vez un empleo te da la perspectiva de ver qué quieres innovar o mejorar con respecto a lo que totalmente, estás, ¿no? Totalmente. Okay. Es más, de allí es donde te das a la idea de cómo mejorar algo. Claro. Y si ese algo que vas a mejorar le soluciona a alguien una necesidad o le cumple un deseo, evidentemente estás del otro lado, ¿no? Entonces, creo que allí es donde está la parte fina de decidir si quiero o no ser un emprendedor, porque tú también lo sabes, no es nada sencillo, es un camino con muchas espinas. No es fácil. No es fácil. A ver, yo voy a hacer una pregunta en lo que los que están aquí ahorita nos hacen una pregunta o láncenos una pregunta en relación al emprendimiento para que Juan Carlos nos llegue a responder. Yo tengo una pregunta. ¿Qué pasa cuando alguien emprende? Porque un emprendimiento que ya vimos que tal vez no es un emprendimiento real, pero le podríamos nombrar emprendimiento cuando iniciamos algo, puede nacer por una necesidad o puede nacer por pasión. En mi creencia yo digo, o emprendes por necesidad o emprendes por pasión. ¿Tú por qué creerías que alguien podría iniciar un emprendimiento? ¿Y qué pasa si entre esas razones está la necesidad y está la pasión? ¿Cuál podría llegar a ser el resultado de cada emprendimiento? Mira, en lo que nos van preguntando por ahí, lanzamos esta. Esa parte es muy sencilla. Si tú emprendes por una necesidad, tu emprendimiento probablemente, o sea, las probabilidades son mayores de que se termine convirtiendo en autoempleo. Ok. Satisfaces la necesidad económica porque seguramente es una necesidad económica por la que preguntabas. Y es inmediata. Sí, y termina siendo autoempleo. Ok. Que no, o sea, te digo, no hay nada bueno ni nada malo en emprender de esa manera,
pero pues terminas esclavizado detrás de un mostrador o dependiendo 100% de lo que hagas y de cuánto estés al frente para que eso produzca, ¿no? Si es por la otra vía, como tú decías, de una pasión, no necesariamente terminaría en el autoempleo, pero muy posible terminaría en una ocupación que además no remunera, ¿no? O sea, eso es algo bien importante de entender. El emprendimiento sí o sí se tiene que dirigir a lucrar. Claro, porque puedes emprender un proyecto con el que no quieras generar lucro. Ajá. Y está bien, es válido. Pero para que puedas hacer un negocio así un proyecto así, necesitas una fuente de recursos económicos. Claro. Si no, nadie tolera un proyecto así. Si Sí, no hay de pues, qué vivir ni qué comer, entonces, ¿cómo puedo hacer un proyecto que me gusta y me apasiona, pero no me da nada a ganar? O sea que en realidad no terminaría siendo un proyecto, o tal vez un proyecto caro como hobby, que es como, güey, pues para que... Sí, que necesitarías recursos de otra fuente para mantenerlo. Claro. Entonces, eso sería el fin que yo alcanzo a ver desde allí. Por supuesto que siempre hay excepciones, ¿no? Sí. Hay personas que a través de lo que más les gustaba hacer en la vida lograron resolver todos esos temas. Y si te fijas en temas de deportes, de arte y cosas como esta, normalmente es así como funciona. Sí, porque hay un hobby detrás, ¿no? Sí, ¿no? Y para todas las personas que piensan que a lo mejor un futbolista, un boxeador, qué sé yo, no genera empleos y demás, sí, y muchos, ¿no? De indirectos y directos. Entonces también se puede considerar un emprendimiento así. Pero bueno, emprender por pasión va por ese camino, ¿no? La gran mayoría. Y emprender por necesidad, la gran mayoría va a terminar en el autoempleo. En el autoempleo. ¿No? ¿Qué pasa con la profesionalización o las competencias dentro de un emprendimiento? Porque habrá gente que quiera, tal vez, como decimos, ¿no? A ver, esto creemos, hay una creencia de que ciertos negocios en cierto aspecto son muy rentables, ¿no? Cuando la gente dice, es que el mejor negocio que puedes poner es un negocio de comida, porque es el negocio más rentable, ¿no? Y yo veo muchos restaurantes que cierran y que quiebran, ¿no? Sí, Otro claro. Puede decir, no, el mejor negocio es no sé, bienes raíces, pero pues también ha habido gente que quiebra y inmobiliarias que pues no crecen. O sea, como que pareciera que no hay una verdad en relación a cuál es el negocio más próspero o que nos puede generar mayor ingreso, pero cuáles serían esos factores que tal vez pueden ser como la preparación, las competencias que yo tengo, porque tal vez yo no tengo las competencias respecto a una actividad en específico, pero alguien más sí, pero no quiero que ese alguien lo haga, o qué tanto me profesionalizo dentro de eso que quiero hacer. Sí, justo acabas de dar en el clavo de esa situación. Cuando no quieres que alguien más lo haga, no sabes delegar, no has aprendido el arte de delegar, que eso fue un tema que a mí me costó muchos años, me costó salud, me costó un montón de cosas por no querer hacerlo. Pero ahí hay un punto fino importante. O sea, decir, no quiero delegar, pero sí quiero crecer. Y forzosamente voy a necesitar otros recursos conmigo, que además de los materiales tendrán que ser los humanos. Y se resuelve mucho más sencilla esa parte. La parte que es más complicado resolver es la de tus circunstancias reales. O sea, hay o no el capital, hay o no el conocimiento, pero más allá de eso es, hay o no las ganas de tener el conocimiento. Todo mundo quiere los frutos del emprendimiento, pero muy poquitos aceptan el camino completo. Y es un proceso, fíjate, esto es una combinación entre una carrera de resistencia, pero también de velocidad. O sea, tienes que ser resistente a mayor velocidad. A ver, es como la liebre y la tortuga, no tiene que ver. Es más bien, no sé si has escuchado cuando te dicen, esto no es una carrera de velocidad, es de resistencia o es de... Sí, ¿no? Es como que el que resiste llega, ¿no? Y hay quienes, porque resistes para poder llegar al resultado deseado, pero la velocidad apoya a tener el resultado inmediato, ¿no? Como el mundo se mueve de rápido, sí. Está bien, resiste todo lo que quieras, pero otro te va a pasar por un lado y te rebasa fácil. O sea, entonces resistencia y velocidad. Este es un oxímoron del emprendimiento. Ok. O sea, tienes que ir rápido, pero también tienes que ir resistente en ese camino. Ya.
Yo no conozco una fórmula, no conozco los 5 pasos, no conozco los 9 consejos, no conozco nada de eso para que el emprendimiento como tal puedas definir cuál es el mejor negocio. Uh-huh. Porque si tú me hablas de que el mejor negocio es el inmobiliario, va a haber una inmobiliaria rey. Si tú me hablas que es el de los alimentos, va a haber una cadena o un restaurante que comanda ese rubro. Ok. Y en cualquiera de los sectores económicos del país o del planeta, siempre va a haber uno que está a la cabeza. Para él, sí, esa será su razón. Este es el mejor negocio, el que hago y me funcionó. Para poder decidir a dónde quieres incursionar, por lo menos como sector económico, no hay métodos, no hay fórmulas, no hay nada. Tienes que analizar tus circunstancias, tienes que ver tu entorno, tienes que considerar si tu idea es viable y ahí entonces empieza a aplicar esta parte de prepárate. Sí te tienes que preparar como emprendedor, o sea, así como atleta. Sí, tiene que haber una preparación detrás. ¿Quieres competir bien? Prepárate bien. Claro. ¿No? Entonces el emprendimiento que es en donde la gente no quiere invertirle. No, desafortunadamente no. Y entran las circunstancias anteriores que hablamos, ¿no? O sea, es decir, es que tengo la necesidad, la urgencia y no tengo tiempo para prepararme. En ese caso, y eso es algo que siempre les he aconsejado, entonces sí, empléate. Primero empléate. Primero ten la base financiera, ¿no? El sustento de tu casa, de tu persona. Que no está mal ser empleado. No, por supuesto que no. Imagínate si no existieran. Entonces, ¿quién podría emprender si no hay quien colabore con él? Pero hay toda una brecha con eso, ¿no? Porque hoy en día es como... O sea, yo lo he visto en tema de empleo y decía, no man, la gente no quiere trabajar, güey. O sea... No quieren emplearse, no quieren una chamba. Es como que, ¿por qué? Porque está tanto el sentido de libertad en el que, pues, voy a chambear un ratito, ya tengo esto y bye. O no me gusta y pues bye, ¿no? O sea, como que todas las empresas hoy en día yo he escuchado que hay un común denominador en relación a los millennials porque ya no hay una... ¿Sabes? O sea, como que ya no hay una tradición de la era industrial en donde, wow, voy a estar en este lugar, no sé, 20 30 años, aquí me voy a jubilar y como decías, me pongo la camiseta y tal, y es como, o sea, ¿qué pasa ahí? Sí es como generacional, o sea, sí se marca esa tendencia como generacional, pero está revuelto, ¿no? O sea, hay quien todavía en la actualidad se casa al empleo pensando en ese plan de vida de tantos años, me retiro allí y listo, ¿no? Uh-huh. Y hay bandos, que ese es el verdadero conflicto, que no puede haber bandos, ¿no? O sea, no pueden ser bandos como... Sí, bandos del que quiere emprender contra el que se quiere emplear o bandos del emprendedor contra el empleado. Contra el empleado. Como Godínez y Mis Reyes. Exacto. Pero eso es un absurdo, ¿no? Porque no puedes estar tú como emprendedor en contra del empleado, del que quiere estar empleado o del que todavía necesita ser empleado. Y hablo de la necesidad no solo económica. Porque si los eliminas a unos o a los otros... ¿Cómo encuentras el camino para avanzar? Porque, o sea, uno tiene que darle sentido al otro. Por supuesto. Yo una vez te escuché, estábamos en una reunión y hablaste de, a ver, esto que estás emprendiendo tal, o sea, como que hay una parte absurda, ¿no? En tema de la responsabilidad. ¿Cómo juega el absurdo en el emprendimiento? Porque esa me encantó. Pero ahorita, ¿tenemos una pregunta? Hay una pregunta. A ver, vamos a lanzarles una pregunta. ¿Qué conocimientos básicos debería tener un emprendedor o una emprendedora? Pues, Dianuchis, mira, primeramente el sector. O sea, decir, ¿a qué sector quieres pertenecer? Y lo demás es prepararte sobre la marcha. O sea, es decir, tu emprendimiento es el que va a dictar en qué debes conocer. Pero sí, obviamente, hay cosas genéricas. Es decir, la base. Debes saber un poco el control de tus finanzas, la persona como tal. Y esto nunca voy a dejar de remarcar. Es... Primero la persona se tiene que conocer. Después, Dianuchis, de que ya entiendes y te conoces y sabes al menos hacia dónde estás apuntando, si es un poco de finanzas, si es también un poco de gestión de equipos, ventas, evidentemente, son de los conocimientos mínimos básicos para emprender algo. Liderazgo, ¿no? Liderazgo totalmente, pero, híjole, ahí sí yo te digo, el liderazgo no se aprende. El liderazgo se gestiona y se crea desde la acción. Okay. Entonces, para todos los que les quieren vender una carrera para ser líder, eso no existe. Ya. ¿No? Entonces, sí, el liderazgo es una de las habilidades que se requieren,
pero esa no se aprende. Se desarrolla. Totalmente, ¿no? Entonces, creo que eso es la base, ¿no? Finanzas, ventas. Si tu emprendimiento tiene que ver con la industria o algo así, tienes que conocer lo mínimo de ese sector. Y lo más importante que tampoco es un aprendizaje, pero que sí debes tener el conocimiento, es lo que decías ahorita. Si no está en mis manos, si yo no puedo cerrarle las puertas al experto. Y a veces invertir en el experto es lo que te hace que realmente funcionen las cosas, ¿no? Claro. No, y darnos la oportunidad de invertirle a eso, porque a veces no hay una línea. O sea, yo sí lo he descubierto a lo largo de los emprendimientos y de las quiebras y tal. Es como que creo que nos casamos tanto, o bueno, por lo menos yo me casé tanto con ciertos emprendimientos que era como mío, ¿no? Que el soltarlo era como, no, entonces también pendejos, no lo van a hacer como yo lo hago. Sí. Y no se delegó y llegó un punto en el que pues valió madre. O sea, literal. Sí, te satura. Sí, ¿no? Satura y llega un punto en el que ya no puedes. Pero también en el delegar, también hay un proceso de ir aprendiendo la paciencia, la tolerancia, porque es como, güey, entiendo que no todos van a tener la misma pasión que yo tengo por mi emprendimiento. No todos le van a poner el mismo amor, el mismo empeño, la misma energía. Ni tus socios. Sí, claro. Ni tus socios. Eso creo que lo hemos hablado varias veces. Sí. Siempre hay uno que jala más y más duro y otro que a lo mejor va más lento, más en calma, pero que todos son necesarios cuando, ¿no? Estás ya en las ejecuciones reales de lo que estás haciendo. Sí. En la planeación todo mundo es bravo, poderoso, entusiasta, pero en la ejecución, híjole, ahí es donde seguro te puedes dar cuenta y no creo que no te haya ocurrido alguna vez, que ya en la ejecución es donde se tuerce el socio o donde las circunstancias ya no son las que todos se habían imaginado, ¿no? Porque no falta el güey que llega y pues como pues ya así en la charla platicas con uno y como que sale el tema de sí, pues oye, pues vi una parte de etiquetas, vamos a hacerlo. Sí, güey, vamos a hacerlo y ahí está. Pero también llega otra línea en donde me ha pasado, lo he vivido y bueno, podríamos contar 1,000,000 historias de gente que es como que no, pues es que es mío y es como y yo quiero ganar tanto y a mí me toca tanto porcentaje y es como pareciera que los negocios no son justos y terminan siendo los dineros fríos y es como que y la gente luego le termina huyendo, ¿no? Porque claro, decías, jugaban mucho el tema de las emociones, ¿no? Sí, total. Y es que aparte hay diferentes tipos. O sea, hay personas que te ponen el recurso económico y te hablan honestamente, hazlo crecer. A mí no me involucres en nada, ¿no? Y hay quien por el contrario te dice, yo quiero aprender, o sea, yo no tengo inversión, pero yo quiero aprender, yo pongo toda la chamba, yo pongo todo el empeño. Es que tienes que combinar todo eso. Todo es viable. El asunto es hasta qué grado dejas los límites, ¿no? Por el otro lado, ¿cómo explicarte? Es conveniente a veces, ¿no? Que primero te eches un clavado. Hay gente que quiere empezar con su modelo Canvas y quiere tener ya un modelo de negocio desarrollado cuando no ha validado ni el producto, por ejemplo, ¿no? O sea, ese tipo de cosas que sí suceden normalmente en el emprendimiento es por falta de ese orden de cosas. No hay una receta de cocina, no hay paso 1, paso 2, paso 3, pero sí hay cosas que por mera ejecución tendrías que validar antes de ejecutar. Uh-huh. Y hay otras que tienes que ejecutar porque si no llega la famosa parálisis por análisis, uh-huh, ¿no? En donde entonces ya no estás ejecutando nada, pero tu cabeza está trabajando muy rápido. Te visualizas siendo el super emprendedor que va a llegar al unicornio y que su startup va a ser la mejor del año. Y que quieren es como que yo voy a entrar a Shark Tank y me van a sacar. Y te deja así. O sea, tu cabeza ya voló, pero tus acciones pues no hicieron nada. No pasó nada. Y creo que ese balance es el que estaría bien revisar antes de dar ese primer pasito, ¿no? Y bueno, es que el mundo del emprendimiento pues tiene un montón de temas y de cosas, ¿no? Y el empresarial pues no se diga. Entonces, ¿cuáles serían ese abanico de cosas que se pueden jugar dentro del emprendimiento?
¿Cómo en qué sentido? Por ejemplo, no sé, algo que me gusta mucho cuando tú y yo platicamos es que siempre me cuentas una historia no sé, es como que, oye, amigo, tengo esto y esto. Fíjate, amigo, una vez, ¿no? Con un amigo pasó esto y esto y esto, y fíjate lo que pasó y tal. Y eso a mí me ha encantado porque es como claro, o sea, logro identificarme de alguna manera como algo real, ¿no? Como un ejemplo. ¿Cuáles serían estos ejemplos de algo que tú pudieras ver o que conocieras de gente que quiere emprender, que no quiere primero conocerse a sí mismo, que cree que nada del factor externo lo va a determinar porque está en la motivación basura de yo lo voy a poder lograr, soy bien chingón y ya está? Gente que también pudiera emprender, por ejemplo, ahorita después de pandemia también hubo mucho surgimiento acerca de la tecnología, el home office y tal. Es como decir, a ver, una ama de casa que no tiene oportunidad de dejar muchas cosas, ¿de qué manera pudiera emprender? Jóvenes que quieren emprender, que no se dan la oportunidad de emplearse porque no se quieren conocer. Y aquel que tiene todas las ganas, que se está preparando y que está conociéndose y tiene ciertos factores como la parte económica, las relaciones y su preparación para poder emprender. ¿Cuáles serían esos diferentes escenarios? O sea, tú qué dirías, pues mira, pues una ama de casa, para las amas de casa que nos están viendo, es como que, bueno, ¿yo cómo podría emprender un extra, ¿no? Al gasto que recibo o a la chamba que tengo, pero que yo creo que la gente quiere un extra, ¿no? O sea, hay un extra detrás. Ese es ¿Un extra económico? ¿Un extra claro, un de extra realización? Sí, un extra económico. Ok, es bueno. Como que quiero ganarme una lanita más. Es que esa parte del extra económico justamente es algo que le pone un coco al emprendimiento. Chinga. ¿No? Porque... O sea, ¿coco como miedo? O... No. Es que como un zape. Un zape. ¿No? Es que me dicen el coco y yo. Ay, güey, ahí viene el coco. No. Eso es como un zape al emprendimiento. Porque esa parte de gánate un extra y sé... ¿Cómo vi un mensaje justo en la Universidad de Mujeres en Querétaro? Ajá. Vi una camioneta rotulada y una parte del lema decía algo así, como sé independiente, como un tema más de feminismo, no sé, ¿no? No me voy a meter en esos rollos, pero era justo eso, gánate un extra. Pues a ver, espérate, eso es otra cosa diferente. Por ejemplo, una ama de casa que quiere emprender no necesariamente es por ganarse un extra. Si se quiere ganar un extra es diferente. Okay. Porque se pone como las nenis o compra y vende algo o tiene habilidades para manualidades o para otras cosas y eso es ganarse un extra. También depende de qué tamaño quieres el extra. Claro. ¿No? Sí. Porque una ama de casa que quiere un buen extra pues se mete a lo inmobiliario, así como agente de bienes raíces o corredor o no sé, y su extra pues es de buena lana, ¿no? Claro. Porque coloca una propiedad de varios millones, su comisión no le va nada mal. Claro. Y habrá quien te diga, no, pues mi extra es comprar y vender cosas de un catálogo, ¿no? O desarrollar alguna manualidad, crearla y venderla. O sea, hay diferentes extras. Pero no importa si eres mujer casada con hijos, ama de casa o estudiante o tal, el caminito es el mismo. Igual. No hay forma. O sea, el emprendimiento no distingue de sexo, raza, nacionalidad, clase social, actividad. Para nada, pero sí de circunstancias. Y eso nunca lo podemos dejar de lado. O sea, aunque no nos guste, y a nosotros en nuestro contexto no nos gusta esa parte de que las circunstancias te limiten a hacer algo, ¿no? Cuando es hacia el interior, no hay límite. Cuando es hacia afuera, sí que lo hay. Y hay que identificar cuáles son los límites. Hay que ser bien trucha para identificar eso. O sea, no me puedo ir. Vamos a pensar que hay un vato ahorita que maneja un coche, ¿no? O un Uber o una camioneta o qué sé yo. Y de repente se junta con 3 y pues vamos a poner nuestra empresa de transporte. Y llega esa parte de la dopamina de que en la plática todo fue genial. Sí, a huevo, vamos a poner. Sí. Y vamos a estar con una empresa de logística y transporte para competirle a 3 guerras, ¿no? Y en la realidad no pasa eso. Es más, de la cruda no se fue a trabajar temprano. Y esa es la parte en donde ya la dopamina no sirve para nada. Cuando un ama de casa, un estudiante o un empleado de ingresos bajos, por llamarlo de alguna manera, quiere emprender en algo, tiene que seguir el mismo camino.
para qué lo quiero hacer, ver qué medios sí tengo y entonces irme uno a uno, paso a paso. Uh-huh. En este mismo ejemplo de los que van a formar una empresa de logística. Pero, ok, ¿tienes ahorita para comprar 2 unidades? No. ¿Tienes cómo apalancarte? Uno sí, uno no. Eso es lo que hay que medir. Ok, entre 3 podemos comprar una unidad. ¿Qué hacemos con eso? Esa circunstancia que hoy sí me marca, yo la puedo cambiar, pero hoy es esa. Ya tengo la unidad, ¿dónde la coloco? ¿A dónde la llevo? ¿Dónde genera más? Y esas habilidades se van aprendiendo sobre la marcha. No todas te va a ir bien. Es más, la mayoría no te va a ir bien. Ok. Entonces, de las que sí, es de donde extraes todo. Ahí es donde exprimes todo. Y te quedas con esa. Y que muchos se quedan con el tema de, ya el primero que lancé, que evidentemente es muy raro que el primero sea como el que despega y fue muy chingón y tal. Y el primero, y es como, pues el emprendimiento no es para mí. O sea, es como que viene el primero, se rinden y ya vale madres, ¿no? Sí, te decía, esto es una carrera que además de velocidad es de resistencia. Claro. ¿No? Entonces, ahí sí no hay una forma justificable de decirle no te decepciones o sí, o de darle motivación basura, de no, bueno, quiebra otros 10, cuando ya te quedes sin casa y sin nada, pues ya vemos qué hacemos. No, hay que medir también eso, ¿no? O sea, ¿en qué tanto riesgo está tu patrimonio si es que ya lo hay? ¿No? Si no lo hay, bueno, pues tienes esa parte libre porque claro, porque no tienes nada que perder. Sí, y ese miedo llega. Sí, puedo perder lo poquito que ya hay, pero que ya es mío y allí no te gusta arriesgarlo, o no a todos, ¿no? La verdad es que sí es bueno, o sea, si esa adrenalina que se siembra ahí en las personas y los socios, cuando algo sí está en juego, sí hace que el equipo se mueva diferente. Claro. Te pongo un ejemplo, como dices que te gustan los ejemplos cuando platicamos. Ya llegó una persona con un amigo y me dijo, quiero que nos asociemos, me interesa que nos asociemos para una impresión de etiquetas. Tengo el cliente, tengo el vendedor y ya solo necesito el dinero. Ok. ¿Cuánto se necesita? X pesos. 1, 2, 3, entre 3, ¿tantos pesos? Sí. 2 meses después ya no los peleé. 2 meses después, oye, ¿qué onda? ¿Sí vamos a entrar aquí? Sí, claro. ¿Cuánto ya llevamos? No, pues nada. Ok. Entonces 3 meses más, o sea, después ya habían sido 5 meses totales y seguían no teniendo nada. Y fue justo cuando yo planteé la pregunta. Entonces, ¿qué tipo de sociedad me están proponiendo? Porque van 5 meses en los que no se ha hecho absolutamente nada y les pregunté, ¿tienes casa propia? Sí, perfecto, ya está solucionado. Lo que necesitamos es, yo pongo mi parte, tú y tú hipotecan su casa y ponen su parte. Y entonces todo empieza a funcionar. Y si es tan fácil como se había planteado, de solo nos falta el dinero porque ya tengo al cliente y tengo al supervendedor, entonces no hay miedo, ¿verdad? Jamás los volví a ver, amigo. Jamás los volví a ver. Pues no, porque es como no voy a poner en riesgo lo mío, porque... Bueno, también ese sería como una parte medible, ¿no? ¿Qué tanto estoy seguro o qué tanto estoy comprometido seguro de que va a funcionar o comprometido de hacer que funcione? ¿No? O con toda la confianza que tengo de que sé que lo que voy a hacer por lo menos me mantiene en el nivel que ya estoy, que no voy a ir para abajo. Y ese es el otro ejemplo, el del taller mecánico que te platiqué. Uh-huh. O sea, este vato sí llegó y me dijo, ok, ya vendí la casa. Ah, chinga. Ahora yo con qué cara le digo no. Sí. Dije, ok, pues bueno, ya, vamos a darle. Ya no estaba en mis planes, ya no estaba en mis planes, ya había pasado casi un año. Y de repente llega, se me presenta allí en la oficina y me dice, amigo, ya vendí la casa, ya tengo la lana, pues vamos a darle. Y le dimos y ahí está. Sí. ¿No? Entonces, pero bueno, así sucede. Amigo. Así sucede. ¿Qué? ¿Ya no hubo? No, ya, se cerró. ¿Hay alguna guía que te dé cierta estructura en cuestión financiera o algún libro para tener cierta estructura medible en cuestión de contabilidad? Sí que los hay. Sí que los hay. A ver, ¿cuáles serían esos? Sí, Lili, mira, digo, no sé, si estás en México, Elías Lara, Principios de Contabilidad, ese es básico para todo mundo que le quiera empezar a entender a esos temas contables. Si quieres empezar con finanzas y modelo de negocio, literal así se llama, Guía de Generación de Modelos de Negocio
No te puedo decir el autor porque son más de 400 autores, pero es una maravilla. Allí viene absolutamente todo bien explicado, cómo construir ese modelo. Y ya como tal, el poder manejar las finanzas y demás, a mí el método que me gusta es ver cómo las aplican en las cosas cotidianas, ¿no? O sea, no sé, una prueba del ácido, una razón financiera. De prueba de ácido aplicada a las finanzas de tu propia casa o de tu propio sueldo, creo que te da mayor claridad que querer entender ahorita los números de una empresa. Entonces, considero que con esos 2 libros puedes iniciar perfectamente bien. Y la joya de la corona en este sentido, se me fue la autora, pero es un libro maravilla que es el de Contabilidad para no contadores o para numerofóbicos, creo que se llama. Chinga, numerofóbicos. Eso está genial porque es justo eso. Ejemplos simples de cosas cotidianas y explicados de una manera sencilla, que eso es lo más complicado de hacer. Claro, porque aparte nos han vendido esa jerga muy compleja en el tema financiero, ¿no? Y ese lo explica fácil. Bueno, pues ahí tenemos 3 libros muy buenos y básicos, ¿no? Pero bien cimentados. O sea, básicos, pero bien cimentados para... Básicos, pero que para iniciar son mucho. Son un montón. Te lleva a otro nivel. Claro. Me Totalmente. encanta. ¿Dónde pueden tomar emprendimiento ceretónico? ¿Dónde pueden tomar emprendimiento ceretónico? Bueno, vamos a publicar el calendario en noviembre. Ok. En noviembre vamos a publicar el calendario. Todavía no sabemos si vamos a hacer el híbrido entre que sea presencial y en línea. Y en línea. Pero la realidad es que las personas sí piden mucho que se pueda hacer algo en línea, ¿no? A mí me gusta muchísimo más el cerotónico en presencial porque justamente estamos viendo esa parte de cuando te sudan las manos, ahí está tu idea. Claro, ¿no? porque ahí también estás... algo emerge, ¿no? Algo sale del... Sí, pero sí nos han comentado que quisieran que también fuera en línea para que pues no sea una limitante la geografía, ¿no? Entonces, en noviembre vamos a publicar calendario. Estamos dándole duro con esa parte de la reforma de la estructura del propio proyecto para que se pueda adaptar a hacerlo en línea. Entonces, esperen a noviembre y ahí lo publicamos. ¿Cómo quedaría ese calendario? Ahí está, ya lo tenemos. Next. ¿Es válido solicitar un préstamo para poder comenzar a emprender un negocio? Sí, claro, totalmente válido. Solo hay que estar seguro de que no es una deuda mala. Claro, porque también está... A ver, ahí yo también tengo un tema porque yo tengo una creencia. Nadie se endeuda por una cantidad que no se cree capaz de generar. O sea, generar en el sentido de generarlo, no de pagarlo. Sí. ¿No? O sea, porque no es lo mismo generar cierta cantidad de dinero a pagar cierta cantidad de dinero. Yo estoy de acuerdo en eso. En esa creencia de nadie se endeuda por una cantidad que no se cree capaz de generar. Y segundo, cómo juega la creencia o el enfoque o la atención de un préstamo bancario de decir, pues prefiero sacar, no sé, un crédito de 50,000 pesos, pero ya le estoy poniendo atención a cuánto tengo que pagar de interés en vez de ver cuánto quiero generar con esos 50,000 que voy a sacar. Es que ahí es donde está la cosa. Primero, sí estoy muy de acuerdo en que nadie se endeuda por una cantidad que no se cree capaz de generar para poderla pagar. Uh-huh. Pero si te vas a la parte en donde a todo mundo le meten en la cabeza que es súper poderoso, que se merece todo en la vida solo por estar, ¿no? Solo por ser. Solo por su cara bonita. Y en este lado de las cosas frías, como bien lo dije hace rato, eso no juega. Eso juega al interior. Al exterior las reglas cambian, ¿no? Entonces, el punto acá es, sí, vamos a pensar que ya te lavaron el coco y entonces te crees súper capaz de generar para merecedor pagar. Y es como que yo puedo tenerlo. Y de repente, pues, ¡pum! La terminas sin realmente poder hacerlo y entonces te va mal. ¿Cómo saber si realmente se va a poder con esa deuda? Bueno, simple. Si lo que vas a hacer con ese dinero te genera más dinero que el que tienes que pagar, o al menos empata, dale. Si no, mejor no lo hagas. Y estoy hablando no solamente de los bancos, estoy hablando de los ahorros de la abuelita, de los préstamos de los papás, de la invitación a los amigos, de todo lo que te dé la palanca. De hipotecar la casa. De hipotecar la casa, ¿no? Con este cuate, ¿no? Todo lo que te dé la palanca funciona igual. Tu abuelita no te va a meter al buró. Pero sí puedes... Pero al buró de su recabadora le pagas, güey. ¿No? Sí, pero al final, imagínate que pues la abuelita tenía para vivir sus últimos años, llamémoslo así, esos ahorros, ¿no? Sí. Y de repente,
pues no calculaste bien, fuiste un poco irresponsable en ese sentido y después te va a costar mantener a la abuelita. Y así de a cachitos, porque pues ya su lana se fue. Entonces, eso es real. O sea, en ese libro que les digo de la generación de modelos de negocio, puedes ver casos reales, porque de hecho existe un nombre que no recuerdo para ese tipo de capital que obtienes, ¿no? Así como está un venture capital o así como puedes tener un montón de inversionistas de manera diferente. Ese tema de la familia, los amigos y fun family y los locos. O sea, ese es un tema de maestría de administración de negocios. Los locos, los amigos y la familia forman parte de ese grupo de inversionistas o de prestamistas contigo. Ah, chinga. ¿Cuáles serían los locos? Los locos, pues aquellos que van a creer en tu proyecto a ciegas o los que te dijeron, ¿sabes qué? Sí, Eder, va. Vamos a traer elefantes rosas de la India. No investigaron, no supieron nada. Dijeron, sí, ok, va, le entro contigo. ¿Por qué? ¿Porque eres tú? ¿O porque tengo mucha lana? ¿O porque a lo mejor soy medio flojito para actuar y prefiero que actúe alguien por mí y pues ya veo si pega? O sea, por un montón de razones, ¿no? Pero existen. Y ahí también hay una parte en la cuestión de estructura que es aventurarnos en la realidad, ¿no? Porque, o sea, yo también luego me dicen, no, es que mira, te enseño la proyección cuando estamos haciendo negocios. Digo, tú ya con todos los negocios, las empresas que tienes, es como que muy fácil vislumbrar el factor riesgo, ¿no? Primero por la persona, como dices, no, este güey, a ver, métele hipoteca y es como que, ¿no? Y bye. Y cuando llegó el otro que dijo, ya está, hipoteca, ya está aquí la lana, es como dices, ah, cabrón. Entonces viene un cuate que está completamente comprometido y va a hacer que funcione, ¿no? Porque pues es como que literal metió pues el tiburón a la piscina, es como que me tengo que moverme. Pero también hay otra línea en donde quieren planear tanto. O sea, yo siempre les he dicho, güey, pues es que en Excel eres millonario, güey, pero en la vida real lo que pones en Excel no es como es en la vida real. Sí, no va a jalar. Es que ahí hay otro fenómeno, ¿no? Hay veces que el plan financiero, pues evidentemente es distinto, ¿no? A lo que se ejecuta en la realidad o cómo cambia de país en país, de negocio en negocio, de aduana en aduana. O sea, va a depender de muchas cosas. Pero sí hay algo que es básico entender y saber. Y creo que lo hemos planteado en otros sentidos, no solamente en el financiero. Uno, vamos a pensar en el tema de reingeniería cuando les decías esta parte del torbellino, ¿recuerdas? De la deuda buena a la espiral. Igual, o sea, es decir, ¿vas a empezar en dónde? ¿Quieres empezar arriba o quieres empezar abajo? Porque de las dos maneras se puede. Claro. ¿Quieres empezar desde abajo picando piedra o quieres empezar desde arriba? Pero acuérdate que también hay bajada. O sea, es decir, empiezas con el capital de otros y puedes ir en picada. O empiezas construyendo tu propio capital y empiezas a escalar y escalar. Hay las dos y en las dos puedes ganar y perder. Claro. Entonces, ¿cómo se puede analizar eso para alguien que no tiene ni idea de lo que estás hablando o no tiene ni idea de las repercusiones que eso puede tener en el entorno? Y una manera de analizar al que se te acerca para asociarte es tan sencillo como ¿qué te pregunta? Si su primer pregunta es ¿de cuánto es el negocio? ¿Cuánto vamos a ganar o tal? Hay dos opciones. O ya sabe de negocios y va directo a lo que va, o es alguien que está enfocado meramente en lo económico. Y no en el factor humano. Y olvídate del factor humano también. Tienes que descartar a ese socio. Si quisieras un tip para decir con quién me asocio y con quién no, si no sabe de negocios y además solo te pregunta por cuánto y cómo se va a ganar, descártalo. Porque las preguntas importantes ahí no es la ley de Scar, ¿no? Corre, huye lejos y nunca regreses. Exacto. Y así. Es como, no sé si a ti alguna vez te tocó esta parte de un entrenamiento, un seminario, alguna cosa, y las personas te preguntan ¿cuánto cuesta y cuánto dura? Esas son las preguntas importantes. O sea, ¿te vale el objetivo? ¿Qué voy a aprender? ¿Qué beneficio tengo? Claro. Es lo mismo. O sea, al final es lo mismo, solo que ahora en un nivel mayor. Claro. O sea, no me interesa otra cosa más que saber si gano algo y de qué manera lo gano. O sea, es decir, si me cuánto le meto y cuánto me va a dar para ganar y ya. Ajá. Y esa parte creo que es un muy buen síntoma de con quién no te tienes que asociar.
Ok, ¿con quién sí? De mi punto de vista, ¿eh? O sea, no quiero decir que sea una regla y que así... Sí, no, es como el... Desde mi experiencia es, con este no me voy a asociar porque sus preguntas tienen únicamente que ver con billete. Cuestión económica. ¿No? Con billete. Así, tal cual. ¿Y Ni con siquiera quién sí? con finanzas. ¿Con quién sí? Yo Sí, personalmente tú, ¿con es quién sí? con quien lo veo convencido del proyecto, aunque no sepa, ¿eh? O sea, a veces se me acercan personas que no tienen idea de qué es lo que realmente quieren hacer, pero traen bien claro hacia dónde van. Con ellos sí, porque sus preguntas no son cuándo empezamos a ganar o cuánto se necesita, porque es en los dos sentidos, ¿no? Sí. Hay quien ha llegado y me dice, ¿cuánto ocupas? Yo aquí tengo. No. O sea, es la no. lana. Y creo que se los acabo de plantear a Sandy, a Jonah y a ti, ¿no? O sea, hay alguien que dice, yo aquí está el capital. Le dije, no quiero el capital, quiero a los socios. Claro. Que son cosas distintas, ¿no? Sí. En los dos sentidos funciona así. Ahora, ¿con quién sí? Con quien está dispuesto a ir de la mano contigo y correr, ¿no? O recorrer ese camino y asumir las consecuencias y la responsabilidad, que puede ser en positivo o en negativo, pero que va a ir de la manita. Que ahí esté. O sea, que no sea un güey nada más como que ganamos, somos socios. Perdimos, perdiste. Sí. Güey. O que no sea, porque no nada más porque los aplica he en el visto, dinero. ¿eh? O sea, esos de... Abundan. Te piden ser tu socio o les pides que sean tu socio y terminan siendo tu agiotista o tu prestamista. Sí. ¿No? Hay un montón. Pero también es tener otro sentido. No solamente es el dinero, y si después, como soy más poderoso económicamente, me quedo con el proyecto y ya te doy una patadita y adiós. Gracias. También existe. Y un montón también. Entonces, también hay que hacerle caso a esas señales, ¿no? Si no mal recuerdo, ya hicimos alguna vez un en vivo en donde les explicaba eso de cuando el cliente es más grande que el proveedor, quién tuerce el brazo a quién y dónde está la capacidad de negociación, etcétera, etcétera. En los socios es igual. El socio que tiene a lo mejor los mayores contactos, las mejores relaciones, la mejor economía y tal, tiene de dos caminos. O guía y apoya el crecimiento de los otros, claro, ¿no? O en algún momento se puede desesperar y decir, ¿sabes qué? ¡Ya me estorbas! ¡Ya me estorbas! No mames, ya chinga. Es que eso es real y es frío y no es un tema de hermandad ni de amistad, es un tema de negocios. Claro. Y acuérdate que los negocios no piensan, no sienten, no nada. Eso es las personas que integran los negocios. Claro. Pero el negocio como tal, si se está muriendo y quiere vivir, no distingue de ahí es mi compadrito. Exacto. ¿No? Es como... Exacto. Dale chance. No, es mejor que no esté en el negocio y que siga siendo tu compadrito y tu amigo a que se quede en el negocio y después termine siendo ni una ni otra. Claro. Manuel, ¿qué tan viable, recomendable y cómo funciona invertir en acciones, ya sea en Netflix, Google, todos esos que existen? Ay, ¿qué pedo con esas inversiones? A mí también me han preguntado como... A mí me ha llamado la atención, güey, porque de pronto si llegan y es como el... A ver, y sale mucho. Es como invierte en acciones y sale tanto y gana tanto en... Como estas, ¿no? De Amazon y Facebook y Google y... Mira, si no son fake, por supuesto porque que es hay un interesante. Chingo, ¿no? Sí, o sea, ahí en Río Revuelto, ¿no? Se aprovechan. El punto es, si no es fake, o sea, si realmente lo vas a hacer con instituciones serias o con un broker o cosas como esa, viable es porque puedes invertir hasta unos cuantos dólares. O sea, no es necesario que inviertas todo el patrimonio. Empiezas aprendiendo sobre ese tema con un cachitito de tu salario, si quieres, ¿no? Pero que realmente sea la empresa. Ahora, esa es por la parte de la viabilidad. Conveniente, por supuesto que es conveniente. Todo lo que metes en acciones seguramente sí o sí te paga más que el banco en cualquiera de sus modalidades. Entonces, conveniente sí, viable si no vas a arriesgar todo tu patrimonio allí también. Y ojo solo y precaución con esto. Cuando quieres duplicar, triplicar o así tu dinero de la nada, lo más probable es que te quedes sin nada, ¿no? Eso, tengan muchísimo cuidado con eso, porque la mejor manera de convencerte de meter tu lana en algún lugar es que te digan sin hacer nada y en 5 años tienes tanto. Y entonces vas y lo depositas y lo pones ahí. Pones la confianza y pones los recursos. Sí, correcto. Pero no entiendes qué están haciendo con él. Cuando no es alguien de absoluta confianza, prefiero que le digas no. Y si vas a aprender a hacer las cosas con instituciones, con gente seria, entonces creo que sí es bastante conveniente y muy, muy viable porque lo puedes hacer, no sé, por ejemplo, hablando de Netflix y de plataformas muy grandes, también podrías hacerlo con un escalón abajo,
¿no? Por ejemplo, con metroscúbicos.com, ¿no? Donde compras ladrillitos o lo puedes hacer directamente con el gobierno. Hay quien dice, no, eso ya no es conveniente. Bueno, estamos aprendiendo a distinguir qué me conviene y qué no. Podrías, ¿no? Que digo, todo el mundo sabemos que son capital pequeño, es así. Tienes que entender eso. Si inviertes en cientos de pesos, pues ganas pesos. O en miles, pues ganarás cientos. Y así te vas hasta los millones, ¿no? Pero sí es importante entender eso. No existe, no hay en ningún lugar del mundo algo en donde tú pongas una cantidad menor para ganar una muchísimo mayor de la noche a la mañana. No existe. No hay. No, hay que correr el proceso, hay que entender cómo se mueve la parte del dinero y saber en dónde nos conviene depositar esa confianza y esos recursos, ¿no? Y entender que van a crecer de manera paulatina y que mientras no devalúen estás ganando. Porque hay muchos que se encierran con esto, ¿no? De, ay, pues a ver, me dan tanto y le invierto y hay gente que arriesga todo su patrimonio y es como... Y terminan perdiendo todo porque quieren... Es que también es la inmediatez, ¿no? De ya, quiero todo sí, ahorita. Es por lo acelerado, pero no, es que no existe. O sea, bueno, al menos yo no conozco ninguno así, ¿no? Lo que sí conozco es esa inmediatez, es esa urgencia, es eso fácil. Sí, ¿no? de sacarlo en lo inmediato. Es correcto, pero no existe así. Chingues. Bueno, ya, ¿cerramos? Ahora, ahí te va. Último mensaje para que nos vayamos directo a esto y ya después la gente que yo los invito a que acá abajo en el video escriban preguntas si tienen dudas o algo. Juan Carlos las va a responder ahí en el video. Yo me gustaría cerrar con esto en relación al emprendimiento serotónico. ¿Cómo laborar en esa serotonina o cómo realmente prepararnos en un emprendimiento serotónico? 2, ¿es bueno o no es bueno ahorrar? Y 3, ¿cuál es la mejor manera de empezar, ¿no? Con el tema de inversiones o algo chiquito, en dónde y de qué manera. Ok, bueno, vámonos por el principio. Por el primero. ¿No? El primero es, ¿cómo llegar o cómo entender la parte de emprendimiento serotónico? Ajá. ¿Era tu pregunta? Sí. Ok. Esta parte, como te decía, la palabra como tal es un juego de palabra inventado por mí, por lo que ya les platiqué al principio. Sí. ¿Cómo iniciar con eso? Identificando para qué quieres hacer lo que quieres hacer en el emprendimiento. ¿Y qué tanta...? ¿No? Si es justo la necesidad, hacia dónde te va a llevar, qué resultado quieres, si es algo parcial, si te ves viviendo de eso, si te visualizas como empresario con todo lo que representa en el tema de la responsabilidad, ¿no? Económica y social de ser un empresario. Si por el otro lado tú no te ves con esa no quiero llamarla carga, pero si no te ves con eso allí de lo que debe traer un empresario, entonces a lo mejor tu proyecto es parcial o es por ciertos años. O temporal, ¿no? Ajá. Entonces es importante porque también son muy buenos, ¿no? He visto firmas de arquitectos que hacen sociedades por 5 años y ganan en esos 5 años lo que otras sociedades en 25 no han ganado. Claro. Entonces, bueno, también se vale y es muy conveniente hacerlo así. Entonces es eso, empiezas y creo que ahí también empieza la respuesta de la tercera pregunta. Empiezas desde entender para qué quieres hacer eso. Ok. Y obviamente ya te cambias a la parte técnica y la pregunta es ¿qué resuelvo con lo que estoy haciendo? Si no resuelvo nada o no satisfago un deseo, entonces estoy prácticamente condenando a que eso va a ser un hobby. Y caro. Y caro a veces, ¿no? Es ¿qué resuelvo? Que es necesariamente saberlo para poder dar el siguiente paso o qué deseo cumplo. Ya. Si no hay una de esas dos, cámbiate de producto, de idea o de lo que sea que tengas. Que entraríamos a esta pregunta. Entonces, si no tengo ese conocimiento o no puedo darle lugar como respuesta a esas preguntas del por qué, para qué y tener esa claridad, entonces mejor me voy a ahorrar. Sería más inteligente. En esa pregunta de si ahorrar es bueno, sí, hasta el agua, amigo. Ahorrar hasta agua es bueno. O sea, todo lo que puedas ahorrar en el sentido no de... O sea, si no sabes invertir, no sabes emprender, mejor ahorra. Ese sería tu camino menos peor. Ok. O sea, ahorra
¿no? Hay dos formas de cómo veo yo el ahorro. Una es, me prevengo por miedo al futuro económico que pueda tener, ¿no? Y la otra es, me pongo inteligente con ese ahorro. Porque si es el ahorro debajo del colchón, no. Pero si es el ahorro lo meto desde mis 22 años a un segurito o a una pensión privada. Que nadie tiene la cultura de los seguros aquí. Muchos no lo tienen, pero empieza. Y hay algunos que sí. Y te digo, si tu ahorro es así de, no sé, 1,000 pesitos por semana que se van a ir a ese fondo privado para mi retiro, te puedes llevar una buena sorpresa con la cantidad con la que te puedes retirar. Ese sería tu mejor escenario de ese lado del ahorro. Y que también ahorita ya no hay retiros, ¿no? Como... O sí bueno, hay, pensiones. ¿no? Sí hay, pero las condiciones han cambiado. Claro. Entonces, además hay para quien estuvo en unas semanas de cotizaciones X número y tal. Para muchos de nosotros, pues no. No. O al menos no conveniente, ¿no? Ok. ¿Cuál es la magia de Juan Carlos Corona? Uy, la magia de Juan Carlos Corona. Híjole, amigo. No, nunca me habían preguntado eso. No sé cuál Siempre sea. se pregunta acá como que, ¿cuál es tu magia? O sea, ¿cuál es tu magia? ¿Cuál es tu magia en relación a... Puede ser al emprendimiento, al ser padre de familia, ¿Cuál es la magia de Juan Carlos Corona? Yo creo que mi magia no está en los temas profesionales, amigo. Okay. Está en la parte personal. Creo que mi magia es como... O la quiero describir como esa parte en la que si el caso me interesa, ahí estoy. Independientemente de las circunstancias. Y hablo de las personas, hablo de los cercanos y de los no tan cercanos. Es como... ¿Cómo explicártelo? ¿Recuerdas el caso de nuestro participante Ulises? Sí. Ok. Creo que ese es el vivo ejemplo de dónde está mi magia. Es decir, a veces ni te pela. Y lo estás haciendo todo para que suceda y a veces no te pela, pero no sé qué palabra ponerle a esa parte de la magia, pero esa es mi magia. Es decir, si me interesa el caso en específico de la persona y sus circunstancias empatan contra lo que yo puedo o creo poder hacer por él, ahí me quedo. Y no tengo una palabra para ponerla. Ok. Bueno, sería interesante encontrarla, ¿no? Pero está bueno eso, porque ya es esa parte más humana, ¿no? Totalmente. Ahí está, sí. Es como que... La otra parte siempre he dicho es más fría, es profesional y te vuelve robotcito. Sí. ¿No? Ahí está. Es importante, pero no es la agradable. Pero también funciona. Sí, claro. Sí, por supuesto que funciona. ¿Dónde te podemos encontrar? Digo, la gente que está escuchando esto del emprendimiento serotónico, que nos está viendo ahorita o nos está escuchando por las diferentes plataformas, nos está viendo por YouTube o algo, ¿dónde te pueden encontrar? O sea, que empiecen a ver como, a ver, yo quiero aprender de esto, emprendimiento serotónico, finanzas o un acompañamiento, lograr que su emprendimiento surja, o el tema de las deudas, el ahorro, no sé, ya estoy sacando muchos pinches temas. Ya te estoy aventando un chingo de cosas, güey. Ya, todos los que quieran conectarse con nosotros o contactar con nosotros, lo pueden hacer a través de www.jccomart.com. Ok. Redes sociales, @jccomart y @_ no es cierto, @jc_comart para Insta. Para Instagram. Ahí nos pueden contactar. Va, que va. De todas formas, aquí abajito en la descripción del video, los que nos están escuchando en otras plataformas, váyanse a YouTube, van a poder encontrar en el video, en la descripción, las redes sociales. Vamos a poner aquí abajo tus redes sociales para que puedan seguir a Juan Carlos y a todo lo que está haciendo y todo lo que nos está compartiendo, que puedo decirles de manera personal, ha sido no solamente un guía y un maestro para mí, también un socio y un gran amigo del cual he aprendido, y mucho de lo que he logrado y alcanzado ahorita ha sido gracias a su guía, a sus consejos y a todos los tips que me ha pasado en cada una de las etapas o fases que me ha tocado vivir como emprendimiento, como emprendedor, como empresario, pero también como socio y como ser humano y como persona. Así es que, amigo, muchísimas gracias. A ti, amigo. Gracias por venir, gracias por aceptar la invitación, gracias por estar aquí. Y pues nos vemos el próximo jueves. Ya mañana es viernes, disfruten una chelita o algo para disfrutar el fin de semana. Y nos vemos